El Evangelio de Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, versículos del 41 al 52. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. En estos últimos días, nuevamente la población ha estado bastante preocupada a causa del resurgimiento de esa enfermedad bastante dolorosa que ha estado causando mucho dolor en las familias. Y ha sido esta enfermedad que es conocida como el chikungunya. Nuevamente pareciera que hay un brote en nuestro país. Muchas familias enteras se están enfermando y están muy preocupadas de esa enfermedad. Por ahí oigo que ha salido una nueva enfermedad también parecida, pero que aún es más grave y que causa más estragos en la persona que lo adquiere. Sin duda, nuestras autoridades no han dicho mucho acerca de todo esto, pero lo que sí sabemos es que cada familia, que alguien de sus miembros, o a veces la mayoría de sus miembros, caen con esta enfermedad, hay mucho dolor, hay tristeza también al ver cómo la persona pierde sus facultades para poder desenvolverse por sí misma. Pero en esta mañana no quiero hablar acerca de esa enfermedad. Quiero más bien darle la vuelta y pensar en familias saludables, no en familias enfermas. Y cuando hablo de familias saludables, estoy pensando más que todo en el campo espiritual. Cuán necesario es hoy en día que las familias no solo estén preocupadas por la salud física, sino también por la salud espiritual. Recientemente hicieron una investigación allá en Colombia, la Universidad de Colombia, respecto a las causas que está provocando que los jóvenes tengan mayor inclinación hacia el consumo de las drogas. Y oiga esto, lo que arrojó esta investigación. Arrojó que más del 50% de los jóvenes universitarios que caen en ese flagelo de las drogas vienen de familias disfuncionales o que han crecido en hogares con muchos problemas familiares, en familias enfermas, diríamos nosotros. Cuando vienen de esas familias, estos jóvenes son más propensos a caer en la drogadicción, a caer en el alcoholismo,
y caer en otras adicciones más que van a ir destruyendo su vida, su futuro. Definitivamente la vida en el hogar es un factor que ejerce una poderosa influencia en nuestros hijos, ya sea para bien o ya sea también para mal. Alguien dijo esto: una familia saludable producirá hijos saludables. Una familia saludable producirá hijos saludables. Qué bonito es ver en lo físico cuando en la familia hay salud, ¿no es cierto? Y muchos nos preocupamos por eso. Y las familias a veces deciden enviar a sus hijos a gimnasios y todo ello, porque quieren ver a sus hijos fuertes, sanos. Quieren ver que esas funciones físicas se desarrollen de una manera normal. Ojalá que así también estemos preocupados porque en nuestras familias haya esa salud espiritual. Nuestros hogares necesitan dar muestras de esa salud, y claro, para ello hay que ver cuáles son las características de una familia saludable. En esta mañana yo quiero darle algunas de esas características, y son las que encontramos en el pasaje que hemos leído de Lucas capítulo 2, versículos 41 hasta el 52. Y lo encontramos precisamente en esta familia, en la familia de María y José, que vale la pena que profundicemos un poquito más para poder tomar de ellos las características que había en esa familia. Yo sé que todos queremos tener familias saludables. Quisiéramos que fueran perfectas, pero claro, eso no existe. No existe familias perfectas. ¿Y sabe por qué? Porque los que la componemos no lo somos. No hay personas perfectas. Todos somos en algún momento somos cambiantes. A veces nuestras emociones cambian, a veces de un día para otro. Hay momentos que estamos muy sensibles, o otras veces estamos en cambio muy tolerantes. A veces estamos muy cercanos, muy cariñosos. Hay una linda camaradería dentro del hogar, y a veces en cambio estamos bien distantes. Así somos. Siempre habrá algo que no nos permite tener esas familias perfectas, pero sí podemos tener familias saludables. Muchos lamentamos la situación de nuestros hogares. Algunos creen que no le va a suceder lo que a la otra familia le ha sucedido, pero si no tenemos cuidado, si no seguimos algunos principios que son básicos para poder tener una familia saludable, tarde o temprano su familia, mi familia, puede derrumbarse, puede venirse abajo si no ponemos cuidado a practicar algunas cualidades, algunas cosas que nos van a ayudar a tener esa familia saludable. Ahora, ¿cuáles son esas cosas? ¿Cuáles son las características que marcan a una familia saludable? Bueno, mire ahí el versículo 41. Versículo 41. Dice la palabra de Dios: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años Jesús, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Me encanta ver este pasaje, porque hay algo que usted y yo necesitamos ponerlo en práctica si queremos ir forjando una familia saludable. ¿Y qué es eso? Bueno, mantener tradiciones que son buenas.
mantener tradiciones que son buenas, aquellas que son buenas, hay que mantenerlas. Alguien ha dicho que las tradiciones son malas, no es cierto, no todas son malas. Hay algunas cosas, algunas prácticas que nunca debemos de dejar de hacerlas. Mire, este pasaje es claro. Los padres de Jesús mantenían una costumbre muy bonita, mantenían una tradición de su nación que tenía que ver en cuanto a su fe, porque dice el pasaje que iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Esta era una tradición que había en ellos y que demostraba de alguna manera la fe de ellos. Era algo que había sido establecido miles de años atrás en el tiempo de Moisés, y eso se siguió observando en las familias porque eso guardaba la fe, protegía la fe de ellos y hacía que se mantuviese también esa fe en la de los hijos. Y ahora usted ve allí que dice que cuando tuvo 12 años, subió a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Es que cuando los niños crecían, la costumbre del pueblo judío era esa, que al tener los niños, los varones 13 años y las niñas de 12 años, entonces había un ritual especial allá en Jerusalén. Ahora, cuando Lucas habla de que Jesús tenía 12 años, posiblemente, según los historiadores, creen que hace esa mención porque Jesús había desarrollado de una manera especial esas cualidades, esas responsabilidades que todo judío debía de tener. Y cuando subían allí, había una práctica que era conocida como el mitzvar, así se conocía esa ceremonia que se hacía con los niños, con los varones sobre todo, y que le convertía en un hijo de la ley. O sea, este mitzvah era, ¿cómo diríamos? Era un acto, una ceremonia que se hacía allí con el varón, con el niño, para demostrar que había alcanzado la mayoría de edad y que de ahí en adelante ese niño se volvía responsable de sus propios actos. Pero déjeme decirle que no era solo así, sino que a la hora de la ceremonia había como un examen para ver cuál era el aprendizaje que este niño traía en cuanto a la ley. O sea que ese examen no era tanto para el niño, sino para ver cómo el padre había educado a su niño desde pequeño en las cosas de la ley, en el conocimiento de la Torah. Y entonces, cuando se hacía eso, al final de la ceremonia, entonces venía el papá, y entonces él decía más o menos algo así. Él delante de los sacerdotes, él decía: hoy estoy libre de las ¿cómo diría? De las acciones de mi hijo que cometa de aquí en adelante. O sea que a la edad de 12, 13 años ya se le responsabilizaba completamente al hijo en cuanto a sus actos. Estas eran las palabras del papá. Decía: oh, no, hermano. Él decía, oh, este día quedo libre de las acciones que mi hijo cometa de aquí en adelante. Interesante, era donde le pasaban la responsabilidad también al hijo. Y por eso es que cuando lleva José a su hijo allá,
hace esa misma ceremonia allí delante de los sacerdotes. Hermanos, me gusta esto, ¿sabe por qué? Porque José siguió esta tradición y mantuvo y llevaba a su hijo, llevó a su hijo para hacerse responsable delante de los adultos en cuanto a su fe, en cuanto a sus creencias. Hermanos, cuán lejos estaba José de ser como muchos padres hoy en día. Muchos padres hoy en día, cuando uno les dice, bueno, ¿y su hijo por qué no lo trajo a la iglesia? La respuesta de él dice, mire, fíjese que mi hijo no quiso venir a la iglesia. Y es que nosotros no debemos de presionarlos, dicen, debe ser voluntario para que asistan a los cultos o para que estén escuchando la predicación. Mira, además yo creo que ellos son muy pequeños todavía, dicen algunos papás. Ya cuando crezca, él va a tener un interés propio y eso es bueno. Y por ahí salen hasta con un dicho, ¿verdad? Que hay por ahí que comer a la fuerza no es bueno, ¿verdad? No es bueno. Dicen que eso no es bueno, ni comer a la fuerza no es bueno. Y entonces dice, de la misma manera, ir a la iglesia no hay que forzar a nuestros hijos. Déjeme decirle algo, mi querido hermano. Aquellos padres que actúan con esa flojedad con sus hijos, lo lamentarán más tarde. Lo lamentarán. No es asunto de si ellos quieren o no. Es asunto de observar esas tradiciones que son saludables, que es el ir a la casa de Dios como familia. Hay muchos pasajes que hablan en cuanto a la determinación que los padres tenemos que tomar en relación de la educación espiritual de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestros hijos. Por ejemplo, usted recordará el famoso pasaje de Josué 24:15, cuando Josué estaba dando su discurso final al pueblo de Israel. Les confronta al pueblo de Israel en cuanto a si desean servir a Dios o servir a los Baales, servir al mundo. Y él les presenta allí lo que significa lo uno y lo otro. Pero al final él aterriza en ese sermón en cuanto a él. Y él dice, si ustedes quieren servir a Dios o más bien quieren servir a los Baales, ese es problema de ustedes, les dice Josué. Pero yo y mi casa, dice él, yo y mi casa, ¿qué dijo? Serviremos a Jehová. Era algo determinante. ¿Quién tomaba esa decisión? El padre, el jefe del hogar. Padres, no, si usted tiene un hijo que quiere comenzar a decir, mire papá, yo no quiero ir hoy a la iglesia, es que hoy no tengo ganas. Usted tiene que ser determinante, tiene que tomar decisiones determinantes. Yo sé que esto está en contra de algunos pensamientos, de algunas corrientes de hoy en día, que están promoviendo que hay que dejarle al niño con sus propios derechos, sus propios deseos y todo lo que quiera. Pero yo no veo eso en la palabra de Dios. Padres, Dios nos ha puesto a nosotros para educar a nuestros hijos y en la parte espiritual tenemos que ser firmes y decididos para que nuestros hijos, mientras permanezcan en nuestro hogar, ellos practiquen las costumbres que son sanas según la palabra del Señor. Hay muchos pasajes más que podríamos hablar de esa responsabilidad que tenemos, de esas tradiciones buenas que tenemos que tener en nuestros hogares. Nuestra familia va a comenzar a demostrarse que es saludable cuando hay esta determinación en los hogares. Hay algunas, sin duda, otras tradiciones muy buenas que deben de observarse en el hogar, como por ejemplo el comer juntos por lo menos una vez diaria en el hogar. Mire, eso se está perdiendo tremendamente.
el poder comer juntos. Cada quien come a la hora que quiere, a la hora que puede, cada quien se sirve. Ya no hay en nuestros hogares, en muchos hogares se ha perdido ese hecho de que por lo menos una vez por semana se siente, una vez por día, una vez por día nos sentemos como familia, nos tomemos de las manos y oremos y demos gracias a Dios por la provisión que ha hecho en el hogar. Yo no sé cuántas de las familias presentes hacen eso, pero yo quiero retarle a que comience a hacer eso si no lo ha hecho, que cada día, por lo menos una vez en el día, puedan comer juntos y orar juntos allí alrededor de la mesa. También una tradición muy buena es el tomar un día al mes para poder salir como familia. Y esa es otra de las cosas que nos hace falta. Pero un momentito, quiero aclarar, no tome el día del Señor para eso. No tome el día del Señor para eso. Tome en otro momento. El día del Señor hay que educar a nuestros hijos que es el día del Señor, que es dedicado para Dios. El pueblo de Israel tenía esa definición bien clarita. Para ellos el sábado era sagrado. Nadie podía salir a pasear, nadie podía salir a vender, a comercializar. Ese era el día del Señor, el sábado, el sabbat para el descanso. Y allí permanecían juntos. Nosotros también creo que necesitamos enseñar a nuestros hijos lo que es el día del Señor y comprometernos con ello. Pero aparte de ello, estoy diciendo, es saludable tomar un tiempo para pasear como familia, para salir como familia. Y qué bueno es aquellas familias que tienen también esa costumbre. ¿Qué tal ver televisión una vez por semana tal vez o cada 15 días para ver como familia televisión? Sentarse ahí alrededor todos como familia. ¿Sabe? En esto tengo que confesar algo. Quien nos promueve eso son nuestros hijos. De vez en cuando ellos nos dicen, papá, mamá, dice, quiero que veamos una película ahora. Y ellos ya saben nuestros gustos, ya saben qué películas me gustan. Y me dice, mira, esta te va a gustar. Y nos sentamos a veces a ver alguna película todos como familia. Eso es muy bueno. Y sabe, cuando ya estemos fuera del hogar, cuando formen nuestros jóvenes sus propios hogares, esos serán los recuerdos que llevarán. Ese día que salieron como familia al lago a disfrutar. Ese día que vieron esa película juntos y tal vez hasta lloraron juntos porque la película les emocionó. Lo van a recordar, lo vamos a recordar, el tener estas cosas positivas. Entonces, en primer lugar, una característica de una familia sana es alguien que mantiene tradiciones que son buenas y que no deben de perderse. En segundo lugar, el versículo 43 dice el pasaje que al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Wow, hoy sí hay un problema serio dentro de la familia. Un problema como para divorciarse. Sí, era un problema bastante delicado. ¿Y qué era el problema que había sucedido? Bueno, pues nada menos ni nada más que Jesús, su hijo, se les había perdido. Wow, eso sí era un problema serio. Era un problema bastante delicado. Ahora, cuando uno ve este pasaje, yo no sé cómo reaccionaría usted.
Posiblemente si hubiera sido José, le hubiera empezado a reclamar a María. Le hubiera dicho, bueno, qué tan descuidada eres, que no te diste cuenta que nuestro hijo no venía con nosotros. Claro, usted dirá, ¿cómo es eso de que no se dieron cuenta? Caminaron todo un día, que era aproximadamente lo que marcaba un día de viaje, era como 45 kilómetros, lo que tenían de tarea, por así decirlo, en los peregrinajes que ellos hacían. ¿Y cómo es posible que en todo el día no se dieron cuenta de que Jesús no iba con ellos? Bueno, si nos remontamos a la costumbre de ellos, vamos a poder entenderlo. Ellos venían en caravanas de distintos lugares a esa fiesta de la paz. Y esas caravanas se formaban por grupos pequeños, grupos de mujeres y grupos de hombres. Recuerden que ahí no caminaban como papá, mamá e hijos, sino que normalmente se formaban unos 4 o 5 amigos. Entonces ellos formaban un grupo y luego las esposas de ellos iban en otro a cierta distancia, y cuando los hijos eran menores de 12, iban normalmente con la mamá. Cuando eran ya mayores y varones, entonces iban con el papá. Esa era la costumbre. Ahora, aquí estaban en una transición. Jesús había cumplido 12 años, pero todavía sin duda no estaba decidido. Muy claro, tal vez la edad propia para hacer lo que hicieron era 13 años. Entonces posiblemente María pensó, bueno, ya Jesús ya fue presentado en el templo, ya hizo todas las ceremonias, de seguro que va con su papá, muy oriundo con su papá. Pero José sin duda dijo, bueno, Jesús todavía no ha cumplido los 13 años, así que posiblemente él va con su mamá. Y así los dos se confiaron. Caminaron todo el día. Cuando llegaron al lugar donde iban a pasar la noche, se dan cuenta de que Jesús no estaba con ninguno de los dos. Y ahí comenzó el problema. Y dice el pasaje que inmediatamente ellos regresaron, dice el versículo 44, pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes, los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. El niño se había quedado en Jerusalén. Él ni siquiera había agarrado camino. Allá se había quedado con los doctores de la ley conversando. Claro, eso demuestra la capacidad que él tenía. Y cuando habla de 3 días, estamos hablando del día en que caminaron de regreso a casa, el día que regresaron para buscar en Jerusalén, y el día que pasaron allí en Jerusalén buscándole al niño. 3 días y al fin lo encontraron. ¿Se imagina usted cómo habrán pasado esos 3 días? ¿Se puede imaginar cuáles habrán sido las conversaciones, si acaso tuvieron José y María? Uno podría imaginarse lo peor, pero es interesante que la palabra de Dios guarda silencio sobre eso. Es interesante que la palabra de Dios solo nos lleva al momento en que se encontraron con el hijo. ¿Durmieron esa noche sus padres? Posiblemente no, porque no sabían qué había pasado con él. Y cuando llegaron, él estaba en el templo, era el día sábado ya. Cuando ellos llegaron y le encuentran allí y escuchando, haciendo preguntas. Y mire lo que dice el versículo 47. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y cuando le vieron se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? ¿Sabe?
Me imagino que cuando entran al templo y alcanzan a ver a Jesús, alguna reacción tuvieron sus padres. Sin duda el papá dijo, anda mejor vos, porque si voy yo lo voy a sacar de las orejas. O tal vez la mamá dijo, ya tiene 12 años, yo creo que es responsabilidad tuya de que vayas y le hables y le reprendas a tu hijo. Pero nada de eso. ¿Sabe por qué? Porque yo veo allí un principio importantísimo de una familia saludable. Y el principio que yo veo allí de una familia saludable es que mantiene la unidad a pesar de las adversidades, a pesar de los problemas que se vienen en el hogar. Yo le dije al inicio, no hay familias perfectas. Todos tenemos nuestras dificultades. Aquellos jóvenes que se casan creyendo que no van a tener problemas, van a tener un tropezón bastante fuerte. Porque van a tenerlas, en mayor o menor grado, las van a tener. Inclusive cuando yo doy consejería prematrimonial, lo primero que les pregunto es a la pareja, ¿ya se han peleado, ya han discutido ustedes sobre algo? Y si me dicen que no vieran, todo es amor, ¿verdad? No, si viera todo, ay, viera qué lindo, nosotros nunca nos peleamos. Entonces yo les digo, no los voy a casar hasta que no se peleen. Porque quiero ver cómo van a aprender a resolver los problemas. Quiero saber cómo van a enfrentar las dificultades. Y entonces, cuando sí, fíjese que ya nos peleamos, una semana entera que no nos hablábamos. Ah, de veras, ¿y cómo fue? ¿Y cómo lo resolvieron? Entonces sí, ahora sí, yo digo, creo que son una pareja ¿qué? De carne y hueso. Una pareja que sabe que va a haber dificultades porque somos imperfectos también, pero que saben resolver esas dificultades, que mantienen la unidad a pesar de las circunstancias en que se encuentre. Pese a las situaciones adversas que sean, mantienen esa unidad y dicen, juntos vamos a resolver, vamos a salir adelante en medio de esta situación. Cuando dice la palabra de Dios que se quedaron admirados, significa que se quedaron asustados por algo que no esperaban ver. No esperaban ver a Jesús en ese lugar. Y dice, tu padre y yo te hemos andado buscando. Me gusta ese pasaje. Tu padre y yo. Mire, dice el pasaje. Dice, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. No se ve que hubo en ellos acusaciones. No se ve que en ellos era buscando culpables. No, ellos enfrentaron la situación con mesura, enfrentaron la situación con los pies en la tierra y dijeron, bueno, no es hora de buscar culpables, no es hora de estar peleándonos, es hora de buscar a nuestro hijo y ver qué pasó con él. Y dice allí, te hemos buscado con angustia, tu padre y yo. Qué lindo es eso. Pero qué triste es cuando en las familias comienzan, es más bien a tirarse misiles, a tirarse granadas, a tirarse todo lo que sea para acusar a la otra persona. Es que tú tienes la culpa, es que vos eres el culpable, es que si no hubieras hecho eso, si hubieras tenido más cuidado, nunca vamos a resolver los problemas mientras estemos atacando a la persona. Pero cuando empezamos a atacar el problema juntos, entonces vamos a poder solucionarlo. Muchos conflictos en el hogar se dan a causa de esas actitudes acusatorias, en vez de buscar las soluciones y luego hablar de cómo evitar en el futuro situaciones parecidas. Una familia saludable, entonces va a ser una familia que
enfrenta las adversidades en unidad. Dicen, veamos cómo podemos resolver esta situación. En tercer lugar, una familia saludable va a tener una confianza mutua. Mira el versículo 49. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Otra vez podemos ver la confianza que había del hijo para con el padre y los padres para con él. No hubo en sí regaños, no hubo violencia, no hubo nada de ello, sino que allí comienzan a decir, es que papá, bueno, y es interesante que no le contesta la pregunta. María le dice, tu padre y yo. Y Jesús dice, un momentito, es que yo tenía que estar en los negocios de mi padre. Y ese negocio de mi padre, posiblemente algunos habrán creído, a lo mejor Jesús estaba tratando de vender algunas de las mesas y sillas que hacía su padre adoptivo. Pero Jesús no está mencionando de ese negocio, porque anteriormente el pasaje dice que estaba discutiendo con ellos, haciéndoles preguntas y también él aclarando algunas cosas. Eso demuestra que Jesús lleva en la plática no a José como su padre, sino a Dios como su padre. Él estaba claro de eso. Jesús sabía que venía de Dios. Ahora, déjeme volver al problema de la familia. Las estadísticas, ¿cómo ayudan las estadísticas en esto? Hay un 80%, dicen, de nuestras conversaciones con los hijos, que normalmente es solo para dar órdenes y para regañar. Un 80% de la conversación que se da entre padres e hijos, dice que normalmente es para regañar y para dar órdenes. Ahora, aquí Jesús dice, ¿no sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? En los negocios de mi padre. No era para vender muebles, sino era para estar escudriñando más acerca de las Escrituras. Hermanos, cuán necesario es hoy en día, que el tiempo que como familia pasemos sea para desarrollar esa confianza, para desarrollar esa amistad entre padres e hijos, para que se pueda en la familia discutir con libertad las situaciones, para poder como familia hablar de aquellas cosas que posiblemente pueda haber una represalia, puede haber algún castigo, yo qué sé, pero que hay esa confianza para decirle las cosas. Yo no sé, y aquí hay muchos jóvenes, ¿con quién tienen ustedes más confianza para hablar? Algunos tienen con los papás. Dices que mi papá me comprende. Otros dicen con mi mamá. Es que mi mamá me comprende, mi papá no. Y luego entre los papás se acusan y dicen, es que como vos sos más alcahuete y el otro alcahuete. Y empiezan los pleitos. Y ahí es donde los hijos sacan también partido. Pero ese es otro tema. El punto aquí es que tanta de confianza hay en el hogar para poder conversar de todos los temas sin ningún prejuicio. Y esto, hablemoslo desde el matrimonio mismo. ¿Qué tanta confianza tiene usted como esposa para hablar con su esposo sin tener nada oculto, nada debajo del colchón? Que tanto los esposos tenemos esa libertad, esa confianza para hablar con nuestras esposas sin tener
el peligro, sin tener allí la posibilidad de que no me escuche, sino que me regañe y me acuse y no podamos juntos mejor tratar esta situación. Una familia saludable va a ser una familia que aprende a tener confianza en todo el hogar y hablar juntos de todos los temas que les estén aquejando. Como familia, como pareja, con los hijos, que ellos tengan confianza de llegar y decir, papá, fíjate, estoy enamorado de fulana de tal. O le digo, me dice, estoy enamorado. ¿Y puedo saber de quién? Sí, no la conoces. Ah, pero me gustaría conocerla. ¿Quién es? ¿Tienes alguna foto? De eso estoy hablando. Y como pareja, que tanto tocan temas delicados, pero que hacen falta hablar dentro del hogar. Y en último lugar, vamos rápidamente, una familia saludable desea que sus miembros, desean sus miembros estar en casa. Mira el versículo 51. Versículo 51 lo que dice. Dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. A pesar del buen tiempo que tuvo con los escribas y fariseos, no quiso quedarse allá. Decidió regresar a casa y según la Biblia vuelve a aparecer Jesús en escena hasta los 30 años. ¿Qué quiere decir eso? Que durante todos esos años Él vivió en el hogar. Deseó estar en ese hogar. No puso ninguna objeción para no regresar allí. Dice que descendió nuevamente para estar allí. Hermanos, yo creo que ya les he preguntado esto. ¿Es su hogar un refugio emocional donde todos quieren llegar allí al hogar? ¿Es su hogar un lugar donde extrañamos cuando no hemos podido regresar en ese día por algún compromiso de trabajo? Nos tocó quedarnos en otro lugar y yo extraño, aunque esté en un hotel 5 estrellas, yo quiero regresar a mi hogar, porque aunque allí en mi hogar haya ducha fría, aunque allí en mi hogar tal vez no haya una refrigeradora, aunque allí en mi hogar no hayan buenas camas, ¿verdad? Y todo lo demás, pero lo que hay es amor, lo que hay es comprensión, lo que hay es allí ese refugio donde me siento cobijado dentro de mi hogar. ¿Es ese mi hogar o es de aquellos que ya están llegando hasta las 6 de la tarde y le digo a mi jefe, ¿y no hay algo más que puedo hacer aquí en la oficina? Mire, yo me puedo quedar trabajando hasta las 10 de la noche, no tengo ningún problema. Y el jefe dice, tengo un trabajador bien buenísimo. Mire, él no escatima horas para el trabajo. No, lo que pasa es que no quiere regresar a la casa. Lo que pasa es que no quiere estar allá. Porque allá lo que va a haber es reclamos, lo que allá va a haber es pleitos, lo que allá va a haber es solo señalamientos y no va a haber un lugar de abrigo, de tranquilidad en ese hogar. ¿Por qué no le pregunta ahí a su esposa? Pregúntele a su esposa, ¿verdad? ¿Anhelas que yo regrese a la casa? ¿No será que hay esposas, hijos ya saben, ya va a venir su papá? Se portan bien, están calladitos, no van a decir nada. Ya viene su papá. Y cuando ya entra, cuando sienten que abre la puerta de la casa, todos están allí, expectantes. Y al ratito de estar ahí, buenas noches papá, se van para su cama, porque no quieren ni siquiera ver.
¿Cómo es su hogar? Pregúntese en esta mañana, ¿cómo es mi hogar? ¿Es mi hogar de veras un lugar donde anhela estar allí juntos? ¿O pasan esa noche desesperados queriendo que ya amanezca porque al nomás amanecer quiere salir corriendo de su casa? Ya no aguanta estar más allí porque es un lugar donde se respira pleito, donde se respira a veces hasta odios, donde se respira ese desamor dentro de la casa y no hay amor. Una familia saludable va a ser una familia donde realmente van a querer estar el uno con el otro. Mi hogar tiene que ser ese refugio donde todos queremos llegar, donde todos queremos regresar después de un día arduo de trabajo. ¿Qué mejor que estar en mi hogar? ¿Qué mejor es el que usted diga, ay, ya no aguanto por ver a mi esposa, por ver a mi esposo, por darle un abrazo, darle un beso y sentarnos juntos y esa sopita de chipilines, comernos con mucho amor, con cariño, con comprensión? Hermanos, creo que necesitamos sin duda orar a nuestro Dios y decirle, Dios, danos esa clase de hogar. Ayúdanos a tener esa familia saludable. Hay un himno que dice, danos un bello hogar.